Hay artistas que han dejado una huella tan pero tan grande en nuestros corazones que no necesitan ningún tipo de presentación. Hoy vamos a recordar un momento precioso y por sobre todas las cosas un momento muy emocionante de dos de los artistas más queridos de México que lamentablemente ya no están entre nosotros, pero nos han regalado momentos como estos. Es un momento muy, muy bonito, protagonizado por Juan Gabriel, creo que es en el Auditorio Nacional, ya me dirán ustedes si es así. Y va buscando a alguien. Radio Variedades. ¿Qué ha dicho? ¿A quién busca? Fíjate que con simplemente un hilo de voz, porque ni siquiera está cantando con ningún tipo de intensidad, digamos con un hilo de voz, ¿cuánto te hace sentir Juan Gabriel? Por eso muchas veces la potencia, los agudos, sí, son impresionantes, pero muchas veces eso no me habla de sensibilidad. La sensibilidad va por otro canal, es otra cosa. Y esto aporta mucha más sensibilidad que de repente esas tonalidades tan altas. ¡Ay, la gente! ¡Qué triste, madre mía! Cuánto le amo. Con nada, o sea, muy, muy poquita intensidad, recién levantada, con una presión muy grande, obviamente por estar cantando al lado del maestro para un auditorio lleno. Y así todo, pues ella se levanta y hace lo que mejor sabía hacer nuestra Dulce, que es pues interpretar, cantar. Luna, tú que no ves, Muy suave. dile cuánto lo extraño. Tiene su sello particular. Allí donde escuches esta voz sabrás perfectamente que se trata de Dulce. Y fíjate que no solamente Dulce tiene esa bendición de tener uno de los rangos vocales más agudos que ha dado la tierra mexicana, una voz completamente privilegiada en cuanto a tesitura y en cuanto a potencia, dueña de una voz tremendamente potente, pero también sabía manejarse en tonalidades pues muy suaves que te erizaban la piel, como por ejemplo este comienzo de Luna, ¿no? Esta noche sé que él está contemplándote igual que yo. Fíjate esa forma de ir cambiando entre esa voz de pecho en un belting muy potente, terminarla de una manera como más interna en voz de cabeza. Pero con un cierre cordal pues muy completo porque no permitía que pasara el aire entre cuerdas, ¿no? Estaba bien bien cerradito y tenía una voz tremendamente sana. Es una época pues muy brillante de la voz de Dulce, ¿no? A través de ti quiero darle un beso. Aquí sí, aire, por sobre todas las cosas, aire al final para hacerlo pues muy susurrado y muy suave. Es decir, sabe manejarse entre aflojar esa potencia desmedida, un torrente vocal como el que tenía nuestra amiga Dulce, y también sabía llevarte a esos niveles de suavidad extremos para que tú pues sientas la canción, sientas lo que ella quiere decir, ¿no? Tú que sabes de soledad, aconsejale por favor. Un
poquito de voz llorada. Fíjate que en ese momento está jugando con muchísimos matices de la voz, con diferentes formas de interpretar, es decir, va tomándose el tiempo que necesita la canción, la va susurrando, la va llorando, le da como tristeza con esa voz interna en voz de cabeza, es decir, va transmitiéndolo de diferentes maneras. Que vuelva, convéncelo. En un hilo de voz, ese convéncelo está muy, muy suave. Evidentemente hay una articulación del cricoides que hace que vaya a esa voz de cabeza, esa voz tan delgada para finalizar. Pero fíjate que está pues en un hilo de voz con respecto a lo que ella es capaz de hacer, ¿no? Vibrado y un poquito llorado, un flip allí. Qué honor tan grande, gracias. Fíjate que desde que hicimos el homenaje a Dulce, creo que no he vuelto a analizar vídeos de Dulce porque verla me produce pues esa sensación como de tristeza y me cuesta mucho hablar, inclusive hablar, porque la tensión se me va aquí a la garganta y me cuesta muchísimo poder hablar, ¿no? Luna, tú que lo ves. ¿Te das cuenta la suavidad extrema? Dile cuánto es que sufro. Un poquito de voz llorada por allí. Luna, ve y dile que Englizando, va arrastrando las notas. Ve y dile que tiene su propia forma de cantar la canción, lleva la canción a su terreno porque la tenemos pues muy escuchada por distintas intérpretes, especialmente obviamente por Ana Gabriel, que ha dado vida a esta canción y ha sido completamente maravillosa, pero Dulce no imita a nadie, lo lleva a su propio estilo y es maravilloso también. vuelva, porque ya es mucho. Tú que sabes en dónde está, acaríciale con mi amor. Una de las particularidades también que tiene es esa voz rasgada, es esa voz rota, desgarrada, es la voz en esos agudos o en esas tonalidades pues más sostenidas con ese vibrato tan desgarrador. Ese es el sello característico, son esas notas sostenidas y vibradas, una frecuencia pues perfecta de vibrato, y ahí es cuando tú pues sientes el poder de la interpretación, ¿no? Dile que eres quien más yo quiero. ¿Ves cómo sostiene las notas, cómo las va dejando y las va recogiendo y la vuelve a soltar? Son un montón de matices que son particulares, que son de ella total. Tú que sabes esa ¿A dónde fue? ¡Madre mía del amor hermoso! Esto es un belting y la voz con belting suena como más entera, como más potente. Ha llegado a un mi de la quinta octava. Fíjate tú la potencia y la longitud, digamos, del rango vocal en belting que tenía Dulce. Chicos, es una de las voces más privilegiadas, no solamente a nivel México, a nivel mundial. Fue muy privilegiada esta voz. acompáñalo, cántalo. ¿A
Aquí sí hay voz de cabeza. Si tú te fijas, son dos sonidos completamente diferentes cuando tú estiras esa voz de pecho al máximo de la longitud y cuando es un mixto de la voz, que entre el balance, digamos, de la musculación de la voz de pecho y la musculación que se utiliza en la voz de cabeza, el balance está más del lado de la voz de cabeza, el sonido de la voz cambia y se hace, acompañado con el twang, se hace como mucho más brillante y como mucho más delgado, ¿no? ¿Ves ese vibrato regular, espectacular? Ahí está la diferencia. Le estás dando todo el pedal y toda la potencia y de repente te lo quita para hacer una frase o unas palabras pues muy internas, con muchísimo aire y con muchísima tristeza, con muchísima nostalgia, quiero decir, ¿no? Quizás no es bueno. Inclusive hasta como llorado, como si estuviera llorando mientras está cantando. Se nota cierta emoción inclusive en la mirada de Juan Gabriel. Se nota emocionado de este momento de que esté Dulce cantando allí con él. Esto es un belting, chicos, y es un re de la quinta octava. ¿Sí ese coro? Ay, chicos, qué vídeo más espectacular. Me cuesta muchísimo, me cuesta la misma vida poder hablar de Dulce sin partirme. Hay amistades, chicos, que se dan en la vida que no son muy largas, pero que son muy intensas. La amistad más juntada con la admiración que yo le tenía y le tengo a Dulce me hacen emocionarme cada vez que escucho cosas de ellas o cada vez que miro las conversaciones por teléfono o cada vez que hablo de ella. Me produce muchísima emoción, así que muchísimas gracias a todos por haber estado mirando este vídeo. Ya era hora de volver a traer a Dulce al canal, aunque me cueste la misma vida, pero aquí la tienen porque este momento vale la pena recordarlo. Ya lo saben, suscribiros al canal si les gustan este tipo de contenido, porque a nosotros los creadores de contenido nos ayuda muchísimo vuestra suscripción, que es completamente gratuita, y regálame ese like si te ha gustado este vídeo. ¡Mua!